Muy bien. Como algo, como un recordatorio que debemos de tener para trabajarlo en esta sesión. Más sin embargo, recordarles a ustedes, ¿verdad? Recordarles a ustedes que nos toca recordar algo que nosotros ya lo hemos trabajado. Ajá. Listo, ya les dimos entrada a los hermanitos. Ujú. Ya está. Muy bien, hermanitos. Entonces, les decía yo, miren, algunos, para algunos hermanitos, nos van a decir, no, pues es que es algo, a ver, vamos a ver, estamos medio ubicándonos en el lugar en que estamos, ahí está, ¿no? Dice, Xipatlani que Xopiliwan, Xicuica, Tlanahuatili. ¿No? Es una expresión, así le llamamos, se le llama a esta sesión y nosotros así lo llamamos, ¿verdad? Como el hecho de decir, vuela y lleva este mensaje, ¿no? Y justamente es trabajar en considerado, en este considerado bola de fuego. Y este bola de fuego no es más que la sanación que nos toca hacer nosotros, ¿no? Permíteme. Bueno, en este llevar el mensaje, en sí el mensaje se le considera, ese mensaje se le considera como la sanación, ¿verdad? Dice, viajaremos al árbol de ahuehuete, realizarán una sanación, me realizarán mi sanación a mí. Si ya practicamos las 9 prácticas, válgame la redundancia, en estas 9 prácticas nosotros a esta altura ya sabemos viajar en la fuente de lo onírico, en la fuente de donde nosotros podemos estar en la distancia. Para algunos les sea muy familiar de ir y a visitar, pero para algunos les falta un poquito. A algunos ya lo trabajé con ustedes, viajando a ese lugar donde ustedes están, ¿verdad? De visitarlos, de platicar con ustedes. Yo el día de ayer estuve pidiendo permiso a ese lugar para que nos den esa oportunidad de estar presente, ajá, de no estar, de que ese lugar no esté ocupado, vaya, ¿no? De que ese lugar pues esté disponible para nosotros el día de hoy a partir de, a partir de a las 3:45 de la madrugada, ¿no? Además de ese lugar va a estar resguardado por los abuelos, ¿sí? Así es que sin miedo podrán llegar y sentarse en ese lugar, ¿sí? ¿Qué tipo de sanación haremos? La sanación energética. Esa es la ayuda que yo les pido. Ojo, sanación energética es impregnar con tus manos, con tu palabra florida, la palabra energética, la energía de tu palabra, el poder de tu palabra. ¿Y con cuál? Con una plegaria.
Te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. El día de hoy te sano de arriba hacia abajo. Te sano y te limpio tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, tu cuerpo emocional y tu cuerpo espiritual nahual. De arriba hacia abajo. Y de arriba hacia abajo, como si estos dedos, recuerden que aquí tenemos el poder, fuego, aire, nahual, tierra y agua. Por lo tanto, con estos cuatro elementos más nosotros que somos el quinto elemento, agarramos de arriba hacia abajo, de arriba, como si fuera nuestra garra, estas dos garras, escaneando arriba hacia abajo. Y después, de abajo hacia arriba, elevamos la energía, ¿no? El ejercicio es un poco sencillo, miren. De arriba, de arriba hacia abajo. Al llegar abajo, hacemos sonar esto. Al llegar abajo, al juntar nuestras manos, ¿sí? Y nuestro aliento, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, estamos despegando las larvas energéticas que se me adhirieron a mí. Ahorita lo vamos a hacer conmigo. Después lo vamos a hacer mañana en la noche. Lo van a hacer con algún hermanito que tenga que sanar ustedes. Y yo pongo en sus manos de ustedes mi sanación. ¿Sí? Hemos andado un poquito bajo de energía. ¿Sí? Entonces necesito que ustedes hagan ese trabajo. De arriba hacia abajo, despegamos esa energía. Y al final, hacemos, al momento de liberarlo, damos esa exhalación fuerte de nuestro aliento, ¿no? ¿Por qué? Hacemos, porque ustedes no necesitan quedarse con esa energía negativa que yo tengo, que se me adhirió. Ojo, ayer en la tarde, noche, me hicieron la limpieza los abuelitos, ¿sí? Justo por eso andaba muy calladito, porque fuimos al trabajo y nos hicieron esa sanación. Nada más programamos la clase y a dormir, ¿no? Entonces, no estoy tan contaminado energéticamente, emocionalmente, espiritualmente y nahuálicamente. No. Pero sí tengo todavía residuos que no me los quitaron, porque les dije a los abuelitos, necesito después de esta sanación que, que me dejen un poco para que me ayuden mis alumnos a quitármelo, ¿sí? ¿Sale? Y al momento de decir, estamos intencionando de que nada que se queda en nuestro cuerpo, sino que lo expulsamos. Y al momento de expulsarlo hacia abajo, lo estamos expulsando hacia la tierra, ¿sí? Ahora bien, también lo mismo cuando estamos elevando, hacemos esto, ¿no? Estamos elevando la energía y hacemos igual, cuando llegamos acá arriba, le damos una palmada a esto, uf, hacia arriba, como si fuera un suspiro que venga desde el fondo de nosotros para enviar al universo esa energía. ¿Sí? Ahora bien,
¿Para qué esa energía? Para que esa energía fluya, avance, porque la energía no se elimina, solo se transforma, solo se encamina a que siga fluyendo, ¿sí? Esa misma sanación ustedes lo pueden hacer con sus familiares, ¿sí? De noche puede ser, o de día, sí. ¿Por qué? Porque lo tienen físicamente, o sea, lo tienen acá cerca, presencialmente. Esto lo hacemos de noche porque la noche es el mejor vehículo conductor de este tipo de trabajo, ¿sí? Y entonces es para que este sustento siga fluyendo, pero también para que esta palabra florida emane de nuestro chalchihuitl, ¿eh? El día domingo de este fin de semana, no, ya no vamos a visitar a ningún calpulli, vamos a platicar de nuestra experiencia que vamos a hacer ahorita. Recuerden que el domingo pasado vimos un cuecuello, pero este domingo toca cada uno de nosotros compartir esta experiencia. Es el número 11. Recuerden el poder del número 11 de los que hemos platicado los números. ¿Sí? Bueno, hermanitos, vamos a trabajar con nuestra respiración. ¿Sí? Nuestra respiración es muy importante en este viaje. ¿Sí? Esta respiración es el objetivo de esta clase. Ujú. Debemos de respirar, contener el aire. En esa ensoñación, ahorita nos vamos a programar así de esta manera. Es intentar lo máximo que podamos, ¿verdad? Lo máximo que podamos, aguantarnos la respiración. ¿Por qué? Porque a través de la respiración nosotros podremos avanzar volando en el aire. Ahorita lo vamos a hacer en el aire volando. ¿Y cómo? Tonal. Tonal. Este que ven ustedes es el tonal, ¿no? Y el nahual, izquierda y derecha. Este lo vamos a hacer de frente. Este es el espejo que vemos aquí. Tonal, nahual. Lo vamos a mentalizar. El día de hoy vamos a volar al lugar de la fotografía que ven ustedes. Ahí es el punto de reunión. Aquí de este lado, pasa un río, ¿sí? Van a guiarse también por el sonido del río. Por ello que vamos a respirar y vamos a ir exhalando suave. ¿Qué tiene que ver la respiración? La respiración nos va a ayudar a agudizar el oído, los dos oídos. Nos van a ayudar a agudizar a que escuchemos, que vayamos creando ese hábito de escuchar, creando ese hábito, forjando esa disciplina, el de saber escuchar. ¿Qué? En el nahual y en el tonal. Por eso, miren, uno, dos, tres, uno, dos, tres, que juntos, que es lo que nosotros somos, un entero, vibremos. Vibremos con la respiración, con Tezcatlipoca, que es nuestra cocina. Aquí está Tezcatlipoca. ¿Por qué podemos decir que
¿Qué es Tezcatlipoca? Por esta franja que tiene acá. ¿Mm? Porque se dice que en esta parte, en esta franja de nuestro rostro, está conectado con nuestra percepción, con nuestra intuición, con nuestras memorias ancestrales. ¿Sí? Ajá. Y a ello se debe, espero que ya tengan su polvito. Recuerden que preparamos un polvito de carbón, ¿no? Le echaremos un poquito de aguardiente, no agua, ese polvito, aguardiente. Hacemos una pequeña masa, una pequeña eh, colorante facial y pintamos esto acá. No lo vamos a pintar. Pero ojo, no con cualquier dedo, con estos dedos, que es aire, nahual y tona. Estos dos. Porque vamos a viajar a través del aire. Por eso es el dedo del aire que vamos a utilizar. Ojo, es importante que sepamos lo de los deditos. ¿De acuerdo? ¿Y dónde dice que es? ¿Y dónde dice que es la respiración? Vean aquí. Tesca, Tesca está abriendo su boquita. ¿Mm? Y hacemos suave, 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 sin forzar el cuerpo ni la respiración. Aquí nos dice, miren, él está abriendo su boquita y no mantiene cerrados sus ojos. Aquí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es cuando mantiene, aquí miren, nos lo muestra cómo mantiene abiertos sus ojos, quiere decir, está ensoñando conscientemente. Es una ensoñación consciente y está potencializando su visión periférica. Está aquí, pero que está aquí atento para proteger su cuerpo, pero para proteger su camino. Por eso hacemos. Eso nos dice aquí, miren su ojito, por acá está de color rojo, dice, este ejercicio de respiración te va a servir para viajar a ese lugar donde tú necesitas estar con mucha conciencia y protegido por quién, por ti mismo. Y esta ensoñación que voy a hacer es un sustento. Es un sustento porque voy a sanar, porque voy a conectarme con esa persona. Miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se, Ome, Yeyi, Naui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnaui, Mahtlactli, Mahtlactlihuanse. Y este ejercicio es el número 11, ¿me entienden? Ahora bien, hermanitos, es el sustento. Recordamos el ejercicio hasta aquí, ¿no? Me protejo, recuerden, protejo mi chimaltonali. Desde desde mi mente y mi corazón me conecto con la sabiduría de mis abuelos, llego a mi ombligo, a mi pecho, les impregno amor, lo acepto con amor y responsabilidad y honor, que salga de mi palabra florida lo que conecte con lo que está en lo externo, para que mi percepción sea fluida, que mi percepción fluya, que mi sabiduría fluya. Lo ilumino con este cuchillito de pedernal.
Eso ya lo hemos practicado, ¿sale? Entonces, después de eso, intencionamos, activizamos, nos concentramos, nuestro objetivo va a ser la respiración, es esta respiración la que nos va a ayudar, la que nos va a conectar para, para la ensoñación, ¿no? Hacemos, sí. Este ojito abierto no quiere decir que, es que vamos a dormir con los ojos abiertos, no. Dice que esta ensoñación concentrada con la respiración nos va a llevar a, a viajar conscientemente para ir protegiendo, ir observando a dónde vamos. En en la mente, aquí en el poder de la luz, tenemos que hacerlo con amor. Vamos a tejer esta sanación con amor. Ojo, si en esta noche, en esta madrugada, nosotros estamos con, con ciertas ciertas situaciones negativas, a lo mejor tengo problemas con alguien muy cercano y no me puedo concentrar, no lo hagan. Por eso aquí miren, si se dan cuenta que hay una plumita. Ajá. La plumita, el cuello lo tenemos en el vientre, pero dice, la plumita nos habla de crear, crea, crea el amor, teje, teje el amor en en esta sanación. Vamos a tejer el amor. ¿Con quién? Con el que sanamos y con nosotros, y con nosotros mismos, y con todo aquel que sanemos. Por eso nos pone aquí el color rojito y esta plumita. Tenemos que ir. Ahora bien, este es un trabajo de fuerza de voluntad. Claro que sí, claro que sí. ¿Es de Tezcatlipoca? Claro que sí. Vean, ya se dieron cuenta lo que tiene. Si nos ponemos de su perfil, está de este lado izquierdo. ¿Esto qué sería? Este que está aquí. Es su piecito. ¿Se acuerdan de la leyenda de Tezcatlipoca con Quetzalcóatl y Zipactonal? No. Tezcatlipoca tuvo que cortar su piecito para ofrendarle y así poder distraerlo, ¿no? Entonces nos dice que para viajar, porque para eso nos sirven los pies, ¿no? Para viajar nos va a servir mucho caminar. Y ese camino y ese viaje nos va a costar trabajo, sacrificio, dolor, tal vez, pero lo tenemos que hacer para poder sanar. ¿Sí? Estas 13 prácticas los vamos, ya termina el curso, ya nos olvidamos. No, señor, no, señorita, no, señor, no termina. En el año, uno conejo, lo seguiremos practicando. Decimos, hermanitos, vamos a practicar el ejercicio número 11 porque vamos a ir a sanar al hermanito Adán. Un ejemplo. Ya vamos todos. Mándenos una foto, hermanito Adán. Ahí estaremos, donde nos vamos a reunir. Sí. Y el ejercicio número 12 les voy a enseñar cómo proteger ese lugar para que lleguen los hermanitos. Para que lleguen, que no nos estén esperando energías
negativas. ¿Sí? Y esto que les voy a enseñar en la siguiente clase, que hay que sellar el lugar, hay que cuidar el lugar, es lo que le van a enseñar al que le van a sanar. Cualquier enfermedad, energéticamente, emocionalmente, espiritualmente. Para sanar emocionalmente, uno de ellos es el de limpiar el rostro del corazón, ¿no? Que decíamos, baja, abre y hace un número 8 y aquí está el ombliguito y con aceite de coco. Los que estuvimos en el espacio del hermanito Alex, eso estuvimos practicando. ¿Cómo sanar? ¿Sale? Pero bueno, entonces el objetivo es eso, hacer que fluyamos. Ahí donde dice que vamos a fluir, que debemos de caminar, aquí está lo del piecito, aquí está, miren. Ven este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fluir 9. Y el número 9 es el número nahuálico. Fluye. Y este fluir, vean, atraviesa el cuello con la mente. ¿Qué quiere decir? Utiliza totopiltzin, tu palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Hago mi plegaria. Te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. El día de hoy pido viajar a Atlamajalcingo del Río, específicamente en el Ahuehuete. Y ahí está el Ahuehuete. Ese es el lugar. ¿Sí? Es el lugar. Por eso va fluyendo y todo eso, la fuerza de voluntad nos va a llevar a una experiencia, a un Neltilistli. ¿De acuerdo? Y a la vez, hermanitos, vean estas cuentitas, azul jade, la fuerza de voluntad para fluir, color amarillo, tlamatilistli. ¿Por qué tlamatilistli? Porque ya hicimos el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahorita estamos en el 11, ¿sí? Y para que tengamos armonía, aquí miren, en el izquierdo y en el derecho, tonal y náhuatl. Y esto nos hará con fuerza de voluntad florecer, florecer. Aquí es muy importante que está el otro. Mire, aquí es muy importante. Esta cuentita que está en el oído, que es de jade, y tiene cuentita de chipetotec. Ojo, por favor, en esta ensoñación van a darles mensajes a ustedes en su camino que no lleguen, que es un lugar peligroso, que es un lugar que pueden sufrir daño. Concéntrense en lo que van a hacer. Por eso nos pone aquí. Fluye. Todos los mensajes que te mande, hazlos fluir, deséchalos como chipetote. Quítatelos, esa casca. Pero también nos habla del miedo. No escuches, no escuches lo que te dice tu Tezcatlipoca. No hay que ir, no hay que ir, es un lugar peligroso. Y si no lo haces bien, y si te pasa algo, no, no, no vamos. O por eso nos lo está diciendo, ¿de acuerdo? En la cabellera, si ustedes se dan cuenta, en la cabellera, aquí tiene una cabellera larga. Nos está diciendo, sé muy perceptivo, conéctate contigo mismo y deja que esa esencia del
tonal y del nahual esté presente en tu camino, en tu sendero. Sí, miren, aquí está. Son dos mechoncitos de cabello. Ahora bien, si se dan cuenta ustedes aquí, miren, tiene un Ixcuameca. En este ejercicio utilizaremos nuestro Ixcuameca para poder proteger lo que ya tenemos acá aprendido. Ojo, no es para espantarlos, pero sí tenemos que proteger nuestra cabeza, por eso a veces nos duele la cabeza cuando hacemos la ensoñación. ¿Por qué? Porque no lo tenemos protegido. Esta vez lo vamos a proteger y también vamos a utilizar nuestra fajita, nuestra faja, porque vamos a ensoñar. ¿Y nuestra máscara? Sí, con nuestra mascarita. ¿Sí? Ahí está. Esa es la explicación del porqué de este trabajo. Y es en la noche, claro, vean, esto es la noche, ¿no? La luz de Tonatiuh sí sigue vibrando, sí, solo que en otro extremo, en otro lugar. Además de que hoy en la madrugada es una madrugada especial. La hermanita Chalchi ya nos mandó la información en el grupo porque es una noche especial y un día especial. Y tenemos la alineación de los astros y estamos conectados nosotros con ellos, claro. Toda esa vibración, toda esa alineación, vamos a aprovecharlo el día de hoy, ¿de acuerdo? Además de que la luna es luna llena, es luna llena, ¿sí? Algunas abuelitas el día de esta noche hicieron una ceremonia de sanación, de empoderamiento y lo más importante, de limpieza y sanación. Recuerden, la luna nos va guiando cómo hacer nuestros ciclos. ¿De acuerdo? Bien. Y encima de este sustento, como ustedes pueden ver, lo está, válgame la redundancia, lo está sosteniendo el cambio, miren. Estos son como sus piecitos. Entonces nos dice que caminemos en este sustento, pero debemos de entender que caminarlo es una responsabilidad para ir vibrando. Por eso tiene las plumas del águila, para volar, volar en la noche. ¿De acuerdo? Entonces, repetimos el ejercicio. Ya en resumen, me protejo primero, de ahí me concentro, ya me puse mi Ixcuamecar, mi faja, ya me protegí con mi salivita o con todo lo que ya les he mostrado cómo protegernos, con ajo, ¿sale? Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es, precisamente, es empezar a practicar la respiración, es el. Pero aquí nosotros ya nos pintamos nuestro rostro para que seamos más perceptivos, pero ya programamos de que no vamos a escuchar todo lo que nos digan, vamos a ir muy perceptivos. Debemos de estar conscientes que este trabajo va a ser de mucha fuerza de voluntad, ¿de acuerdo? Que vamos a fluir, que vamos a hacer este trabajo con amor, con responsabilidad, de tejer mi poder sanador, ¿sí? Porque voy a tejer un vínculo al momento de sanar. Al momento de que sanamos a otra persona, tejemos un vínculo. Ya llegué a ese lugar, ya llegué, ya viajé, ya estoy aquí en el Ahuehuete, ¿qué voy a hacer? En los 5 dedos mi salivita o un líquido que puedo echar en mi morralito, ¿no? Hago esto, recuerden, cierro
y elevo, uf, ¿no? Y voy a esperar que lleguen todos. No, no esperen que lleguen todos. No. Así como van llegando, así hacen la sanación y vámonos. No se queden. Vámonos. Ya llegué, ya ensoñé ese lugar. Voy a lo que voy. ¿Cuántas veces? Dos veces de arriba hacia abajo y dos veces de abajo hacia arriba. La primera es recto. Uf. La segunda en espiral. Y para arriba, elevamos la energía. Limpiamos energéticamente y lo enviamos al universo todo aquello que no le corresponde al hermanito. Terminando, nuevamente cerramos y vámonos. No estén esperando. Es entrada por salida, porque no es reunión, es sanación. Incluso en toda la noche podemos hacer hasta cuatro o cinco sanaciones, si lo queremos así. Ah, pero ahí viene, no es gratis. Tu energía se baja si son cuatro o cinco sanaciones. ¿De acuerdo? Ese es el resumen en el ejercicio en resumen. ¿Y dónde, ahí donde agarra usted que todo esto es cíclico, que todo esto lo podemos hacer todos los días? Aquí está, miren. Ahí dice, bien, ¿se dieron cuenta la greca escalonada que tenemos aquí? ¿No? La greca escalonada es un elemento súper importante. Miren, y está en el sustento. ¿Qué quiere decir? El día de hoy sanamos de esta manera, pero mañana pasado nos pueden sanar a nosotros. ¿Sí? Bueno, ya todo lo demás, esto es informativo. Aquí está, esto lo vamos a trabajar para el próximo lunes. ¿Sí? Fíjense bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Miren, son cinco. ¿Cuántos esferas, portales tenemos que acceder? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esta es una práctica nahuálica. Ocho. ¿Ya se dieron cuenta a dónde entra este personaje? Esta es su cabellera, vean. Esta es su cabellera. Bien perceptivo. Y aquí en esta parte tiene la energía, que es la percepción. Y esta es la boca de Zipacli. Pero vean, Zipacli no tiene dientes, no le lastimará. Viajará al Mictlampa. Pero hay que ver de frente lo que estamos haciendo, en conciencia. Y aquí está el portal para el viaje. Em, ajá, este es o sea, esto que vamos a hacer ahorita, el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, nos lleva a este viaje, ¿de acuerdo? Nos lleva a este viaje. Hermanitos, nos quedan 5 minutos para esta reunión. Es de 3:45
a las 4 que pueden ir. Si en esos minutos ustedes no pueden ir, no pasa nada, no pasa nada, pero el intento hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es en esa hora en que los abuelos pidieron permiso y ellos mismos van a estar al resguardo para que nadie más vaya. Ellos les cierren el paso y solamente nosotros lleguemos. ¿Sí? Adelante, hermanita, les la escuchamos. Don Sebastián, bien rápido, es que me enfermé terriblemente, como puede escuchar, y siento Sí, que me ahogo, o sea, llevo como 3 noches que me ahogo así, me acuesto y me ahogo, no puedo respirar. Y vuelo como puro, no sé, como puro humo, puro polvo. Ha estado bien denso esto. ¿Hay algún problema que lo intente hacer así? yo le diría que no lo haga, hermanita, Ok, porque lejos de sanar, la vamos a contaminar más. ok, correcto. ¿Podremos hacer el ejercicio mañana? Sí. ¿Con alguien más? Pues tiene usted ahí a otra maestra que también está estudiando y puede practicar con ella, ¿no? Pero en ese estado de salud, Ok. no lo haga. Igual los hermanitos, si se sienten un poquito cansaditos, muy, muy mal, no lo hagan, porque lejos de sanar, ustedes se van a contaminar más. ¿Sí, hermanita? Por favor. Muy bien, gracias, Sebastián. Qué maica noche no yolo. Hermanito Alberto, lo escuchamos. Wally yo, Wally Temasiani, Vale, Tonasili, vale, Nognitzin, Tlanesili. pues yo comúnmente pues me la paso en el trabajo. Ujú. Entonces ahorita pues no es la excepción, estoy en el trabajo. No, o sea, pues aquí no es momento para hacerlo en la práctica, pero puedo ir a hacerlo en la mañana ya que esté en casa. Claro. No, no sé si esté de acuerdo o me espero para poderlo hacer a la hora adecuada. Lo puede hacer en el día. Lo puede hacer en el día, hermanito. No pasa nada. Perfecto, entonces lo realizo en la mañana. Igual comentarle, este, me falta hacer una medicina, pero aún así, pues voy a hacer todas mis protecciones para estar haciendo mis prácticas. Por cuestiones del trabajo y las situaciones que se han presentado ahí en donde vivo, no he podido hacer mi práctica para hacer mi medicina, la de protección, ¿verdad? Ujú. Donde, Sí, donde tengo que hacer la ceremonia en la parte de afuera y poner mi fueguito y empezar a trabajar. Entonces, ha habido visitas pues por ahí, entonces no he podido realizarlas, pero aún así pues con lo que ya tengo, con eso, me siento seguro, pero yo sé que tengo que hacer esa otra medicina. Ya tengo todos los elementos, ya estoy preparado, nomás estoy esperando un momento para poderlo realizar. Y relacionado a ir a estar allá con ustedes para la ceremonia. Estoy viendo aquí en el trabajo ya nomás para que me liberen, para poderme ir. Estoy viendo dos maneras, una pues que me den a cuenta de vacaciones o la otra definitivamente es pedir un permiso sin goce de salario. Ya implica pues otras situaciones para mí y para mi familia, pero bueno, la intención está ahí todavía presente. en, en estos días, no sé, entre hoy y mañana ya les resuelvo bien, pero mi intención es estar ahí con ustedes. perfecto, hermanito. ¿Qué más temas tiene? Qué más, Nognitzin, que sea lo más correcto y lo más pertinente que usted decida, hermanito. ¿Sí? Y a mis Bueno, hermanitos, pues nada más darles mi energía, mi aliento para que hagan su práctica y pues me uno de corazón a corazón para que siga fluyendo este tejer de esta energía sanadora.
Sí, mi hermanito. Tlazocamati. de Socamate. Tlazocamati. Bien, hermanitos. Entonces, hacemos el ejercicio y nos vemos en unos minutos. ¿Sí? Perfecto. Tlazocamati nekniwan. Temoitasque. Matomosewika. Tasque. Temoitasque no ignitzi. Tlazocamati. Temoitasque, los espero, Sebastián. hermanitos. Nos vemos. Yema.